Buenas tardes, les saluda Gina Guaitaya, asesora académica eh, del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al diplomado en Sistema de Riego Tecnificado, con el módulo 2, Sistema de Riego Tecnificado por goteo. Estará a cargo del ingeniero Teófilo, Fran Teófilo. Para el buen desarrollo de la ponencia se les da algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente lo solicite. Y los que tengan dudas y consultas al finalizar de la sesión podrán realizarlo. Buenas tardes, ingeniero Abraham Teófilo. Le doy el pase a su ponencia. Sí, muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, el tema de esta tarde es sistema de riego tecnificado por goteo, que es muy eficiente en el tema especialmente en la parte productiva, hablando en la parte agrícola, es una tecnificación eficiente que se viene dando ya a nivel de pequeños productores, medianos y también productores ya como se denominan, productores ya especializados que tienen mayor número de hectáreas y especialmente que se dedican a la producción y al final eh, a la comercialización a nivel país y también a nivel ya de exportación. Fundamentalmente, como se sabe, a nivel de mercados, eh, el producto está en función a la oferta y la demanda. Entonces, es fundamental el tema del ahorro, especialmente en el agua, que en la actualidad tenemos muchos problemas puede ser por el cambio climático que estamos viviendo actualmente, efecto invernadero, tenemos muchos problemas ya de agua. Y como se dice también es que la Tercera Guerra Mundial no va a ser por petróleo, ni por oro, ni por minas, yacimientos, sino por el agua dulce. Entonces, en la actualidad también tenemos que ir trabajando en los temas del manejo adecuado o uso del agua y también protección de cuencas hídricas que se denominan también mediante una especialmente siembra de árboles, que evitamos a futuro tener un desabastecimiento del agua dulce especialmente a nivel de cada país de origen de las personas que nos dedicamos a la producción. Muy buenas tardes, con esa pequeña introducción procedo a la presentación. Licenciada, ¿me confirma si se puede observar la presentación? Sí, ingeniero, se visualiza. Muchas gracias. Como les manifestaba con anterioridad, el uso racional del agua a nivel de cultivos especialmente, tenemos que ir conociendo diferentes sistemas que tenemos. En esta tarde vamos a ver sobre el sistema de riego tecnificado por goteo. Hay diferentes sistemas, aspersión, por inundación, también. Entonces lo que vamos a ver hoy día también es el abordaje que vamos a hacer en esta tarde. Bueno, principalmente los principios generales del que es un riego por goteo, conceptos básicos. Posterior a ello, componentes del sistema de riego también que es fundamental conocer, los tipos de sistemas de riego por goteo, por exudación, por goteros, integrados también. Y posterior a ello también vamos a ir viendo duración y frecuencia de riego por goteo. También tenemos que conocer ventajas del sistema por goteo también y también las desventajas que tenemos en el uso de este sistema.
comparaciones de diferentes sistemas. También es importante ir haciendo unas comparaciones con los diferentes sistemas que tenemos. Cálculo de la lámina de riego, también que es importante conocer cómo calcular la lámina de riego. El riego óptimo, también es importante ese tema que ya hemos tratado, la evapotranspiración, que es un tema importantísimo también conocer cómo funciona a nivel de plantas y a nivel de ambiente. También necesidades de agua, es importante conocer. Evapotranspiración de cultivo sin riego también. Evapotranspiración de cultivo con riego. Esas dos diferencias también tenemos que ir conociendo. eh, Cómo van asumiendo las plantas cuando no tienen agua y cuando tienen agua. Entonces, esa comparación también tenemos que conocerla para en función a eso ir aplicando cualquier sistema de riego. Pasos a seguir del diseño también, ahí vamos a ingresar también un poquito al diseño agronómico que ya hemos conversado también en otras ponencias. También tenemos que ir conociendo también lo más básico, selección de fuentes de agua también, de dónde vamos a tomar el agua para el caso del riego. También la elección del equipo principal, también el diseño de la red de distribución, eh, selección de emisores y cálculo de la capacidad del sistema. Esos son los temas generales que vamos a tratar. Obviamente que en la trayectoria de la ponencia también se va a hablar también subtemas que están ligados a los temas principales fundamentalmente. Y también, como les manifestaba al arranque, también ir conociendo una definición del riego por goteo, que es en dónde se generó, quién lo generó. También es importante conocer la historia de este riego por goteo y una definición importante también, conocido bajo el nombre de riego gota a gota, también se denomina. Desarrolló en Israel, en la región de New West, gracias al ingeniero Sigma Blas. Entonces, también es importante ir conociendo este antecedente, sería la palabra correcta. También otro concepto que también le pongo en la presentación, el método de riego por goteo está basado en el humedecimiento directo del suelo por medio de fuentes de agua puntuales distribuidas en las parcelas y caracterizadas por tener una descarga entre 1 y 10 litros por hora. En ese rango generalmente se trabaja. De esta manera se humedece únicamente una pequeña parte de la superficie total del suelo y aún por debajo de esta superficie. La distribución de agua en volumen del suelo humedecido no es uniforme. Eso nos dice eh, en este pequeño concepto. Y también les quería presentar también un video sobre los principios generales de, del, del riego por goteo. También es importante conocer eh, mediante la visualización de un video y posteriormente vamos a ir también trabajando en el tema de la ponencia. En este momento voy a proceder también a presentarles un video que es importante también eh, conocer también mediante una visualización de lo que se está trabajando a nivel de los países. Si se observa el video, me puedes confirmar si se puede observar el video. Sí, sí, ingeniero, se logra ver, pero no se escucha. Alex Sebastián Villanao no tiene audio. Llegamos a este punto, antes de entrar al campo, al potrero o al
suelo, nosotros vamos a tener nos podemos encontrar o presentar dos tipos de uniones para ingresar el agua. El volumen es bajito, por eso le puse subtítulos. En este caso tenemos válvulas solenoides, que son compuestas parecidas a que son manual. La única diferencia es que actúan o funcionan con electricidad. También es una válvula de apertura o cierre de entrada o salida del agua. O podemos optar por, si tenemos sectorizado el lugar donde vamos a regar, usarla de manera manual. Aquí hay que tener una consideración que es
¿Se puede visualizar la presentación? Ingeniero. Ya. Miren, lo que anterioridad al video estaba muy bajo el sonido, sí es verdad, pero por eso yo le puse los subtítulos para poder también leer y si no se escucha bien, ir siguiéndole lo que manifestaba él en el video. Entonces es muy importante lo que manifiesta él. Principalmente los goteros se deben ir instalando en función a las distancias entre plantas y lo que queremos ir también conociendo eso. Eh, los distanciamientos de siembra, también posteriormente el diseño agronómico, número de plantas por hectárea en función entre plantas y entre hilera. Entonces, eso también vamos a ver posteriormente cómo se debe ir calculando. Un ejemplo, un estudio de caso que para hacer el análisis respectivo, cómo se debe trabajar. Y también es importante conocer los componentes del sistema de riego, principalmente del riego por goteo. En el siguiente diagrama se observan las partes por las que está formado un sistema de riego presurizado que va desde la extracción del agua hasta las válvulas de purgado que en algunos sistemas presurizados. Como se observa en la presentación, principalmente es la fuente, línea principal que posterior las válvulas, el emisor y el drenado que en el video nos estaban presentando cómo se lo debe hacer. Siguiendo con los componentes, tenemos la cuenta, también se denomina cabeza, la línea principal por donde se localizan las tuberías de diámetros, las válvulas, los cruceros, comúnmente se les llama cruceros donde van las válvulas para la sección y accesorios del cambio de la dirección. También posterior los emisores. Los emisores se ponen sobre la línea lateral o terciaria. Los emisores pueden ser goteros o mangueras con goteo integral. Posteriormente también el drenado. Se dejan principalmente para el lavado de las tuberías. Se encuentran válvulas de bola, válvulas de admisión y expulsión. También existen diferentes sistemas. Riego por goteo superficial, como se observa ahí en la presentación, se define si hacia la aplicación de agua sobre las superficies del suelo en forma de gotas o como fino chorro o a través de emisores localizados a una distancia predeterminada a largo del lateral del goteo. Riego por goteo subterráneo también existe, correspondiente a la aplicación de agua bajo la superficie del suelo a través de emisores moldeados en la pared interna lateral del goteo, como se puede observar en la presentación. También existe el por exudación, riega en forma continua mediante un tubo poroso, que exuda agua en toda la superficie y continua, como se puede observar en la presentación. Con goteros integrados también, otro sistema, la tubería cuenta con goteros que van integrados en tramos regulares de entre 30 y 40 centímetros, como se observa en la figura. También goteros autocompensados, son los más económicos y no cuentan con un sistema de autorregulación de presión. Goteros autocompensados autorregulan la presión del agua para compensar las diferentes que se producen dentro del circuito. Microdifusores también proyectan una lluvia fina y suelen instalarse sobre estacas para regar en altura. También existen microaspersores, riegan por aspersión un caudal abundante de 52 a 56 litros por hora en algunos modelos. Nebulizadores también proyectan una niebla aún más fina que los microdifusores o caudales medianos, que van en función dentro del rango de 12 a 14 litros por hora. También existen también la botella de tierra sin tapón también que se puede utilizar. El sistema de riego por cordón o tela de algodón también es algo más ecológico que se puede hacer a nivel casero, como se denomina, más económico, y si se lo utiliza especialmente en huertos familiares con diferentes proyectos, programas y proyectos que se denominan a nivel
de diferentes instituciones a nivel del Estado, especialmente a nivel de gobiernos seccionales, como consejos provinciales que tienen también un proyecto que se denominan huertos familiares a nivel de las provincias. Sistema de riego por goteo caseros con tornillos también se puede hacer. Un segundo método de riego sería el gotero casero, y consistiría en rellenar una botella con agua, cerrar bien con un tapón y aplicarle un pequeño orificio con la ayuda de una aguja. También se lo puede realizar. El riego por goteo también se caracteriza por el riego por goteo por utilización de pequeños caudales a baja presión, localización de agua en la proximidad de las plantas a través de un número variable de puntos de emisión, emisores o goteros denominados, al reducir el volumen del suelo mojado y por lo tanto su capacidad de almacenamiento, se debe operar con alta frecuencia la aplicación a caudales pequeños. También es importante la duración y frecuencia de riego por goteo, tener en cuenta los siguientes valores: caudal de los emisores, distancia entre emisores, distancia entre líneas de emisores, también importante la evapotranspiración del cultivo, la aplicación de fertilizantes en riego por goteo también es un factor, permite la flexibilidad en la aplicación de fertilizantes, ya que los fertilizantes pueden ser fácilmente aplicados a través del agua de riego. Ventajas del sistema de riego por goteo. Esto también es importante ir conociendo. Pocas pérdidas de agua por escorrentía. Muchas veces se utiliza otros sistemas y existe el problema de la escorrentía o el lavado muchas veces de los mismos nutrientes que existen a nivel de la capa arable o del manto que denominan otros productores, otros técnicos. La disposición exacta del agua en los lugares en los que se necesita la planta también es localizado. También se puede hacer el fertirriego, es decir, que uno de los avances que dio el riego por goteo fue el control de los nutrientes. Es decir, dar los nutrientes necesarios a las plantas en función, obviamente, a un análisis de suelo, en función al requerimiento también de cada cultivo y en función a eso la proyección de macro y microelementos para una buena fertilización. También la disminución de las malas hierbas también es importante también con este sistema, reducción de los problemas de plagas en las hojas, menor erosión del suelo, eso sí, es importante. Lo podemos instalar en cualquier tipo de terreno. Desventajas del sistema de riego por goteo. El coste elevado de la instalación, emisores, tuberías, equipamientos especializados en el cabezal de riego. También existe una desventaja, taponamiento de los goteros. Suele ocurrir debido al agua y a las sales que lleva en su interior. Por el uso del fertirriego, también muchas veces hay taponamientos, por la mala calidad del gotero o simplemente por el desgaste de los materiales utilizados en este sistema. Una de las áreas que ya eran de riego por inundación, el costo elevado de la sustitución de la infraestructura de riego por una de riego por goteo. Acequias, tuberías, sifones, pozos, motores, etcétera, que han quedado obsoletos o inutilizados. Utilización de sistemas de filtrados para evitar la segunda desventaja que hemos explicado. Quizás esto supone un aumento del presupuesto. También aquí les quería poner de otro autor que limitaciones de riego, taponamiento de los emisores, igual manifiesta. El principal problema asociado con el riego por goteo es el taponamiento de los emisores. Los emisores tienen usualmente salidas de diámetros relativamente pequeños, lo que hace vulnerable al taponamiento debido a la penetración de raíces, arena, óxidos, microorganismos, impurezas en el agua de riego o la formación de precipitados químicos que se denominan mediante la utilización de este sistema. Acumulación de sales en el suelo. Cuando se riega por goteo, las sales se acumulan en el frente del humedecimiento.
daño mecánico, en algunos casos ocasionan daños en el sistema de goteo, ya sea por el hombre o por los animales. Imposibilidad de modificar el microclima. Los sistemas de riego por goteo, por aspersión o con microaspersión pueden modificar el microclima. También es importante lo que nos manifiesta, protección contra la erosión ólica también, suelos livianos, arenosos. La erosión ólica es un problema muy agudo, sobre todo mientras una gran parte de la superficie permanece desnuda. Cuando la superficie está húmeda, este proceso disminuye o desaparece. El goteo no está destinado a este propósito. También les quería presentar una comparación entre diferentes sistemas. Sistema por gravedad, sistema por aspersión y el sistema por goteo. Es importante también hacer un análisis de los tres sistemas, ir viendo también en qué nos aporta cada sistema y al finalizar tomar la mejor decisión. Aquí podemos observar en el riego de gravedad requiere un gran volumen de agua versus el riego por aspersión requiere menos mano de obra, nos manifiesta en la lámina. Y el riego por goteo permite dosificar exactamente la lámina de riego. Esa sería una ventaja. Los suelos deben ser permeables y adecuados previamente a la siembra. En el sistema de gravedad exige mantenimiento continuo de los surcos, requiere mayor cantidad de mano de obra, no produce incrementos considerables en la humedad relativa. El sistema de riego por gravedad. Y versus de aspersión afecta la humedad relativa, controla más exactamente la lámina de riego, requiere de equipos de bombeo de gran capacidad de HP, de fuerza, se considera más económico que el riego por goteo. El riego por goteo puede ser automatizarse, no solo en el control de la lámina, sino también para la fertilización y aplicación de abonos orgánicos. Requiere alta inversión de capital inicial. Los suelos pesados de buena permeabilidad, la distribución del agua es altamente eficiente. Mantiene la capa de la rizósfera con un contenido óptimo de humedad. Entonces, eso es importante también ir conociendo las ventajas, desventajas de cada sistema, como estamos en este momento observando, por gravedad, por aspersión y por goteo. Haciendo un análisis, observamos que hay ventajas y desventajas, especialmente en mano de obra, en el mismo uso del recurso agua, sea más efectivo y minimizar los excesos o desperdicios de agua en los diferentes sistemas. También es importante ir conociendo el tema de cálculo de la lámina de riego. Para este tema, para este cálculo de la lámina de riego tenemos una fórmula, en el cual la fórmula consiste LA, que significa lámina de riego que puede retener el suelo, obviamente está dado en centímetros. Posterior la fórmula, el CC, que significa capacidad de campo, viene en el análisis con un 28%, menos el PM, que significa punto de marchitez permanente, viene en el análisis el 14%, por el DA, que significa viene dado en gramos sobre centímetro cúbico, densidad aparente, también viene en el análisis 1.35 gramos sobre centímetro cúbico, y la profundidad también, centímetros, profundidad del estrato del suelo, y en el análisis 20 centímetros. Sobre 100, y posteriormente aplicando una fórmula, en un ejemplo de caso, al final del proceso nos da 3.78 centímetros. Este suelo a esta profundidad puede retener 3.78 centímetros de lámina, o sea, para llegar a 1 hectárea se necesitan 3.78 centímetros o 0.0378 metros. La lámina de metros cúbicos sería 378 metros cúbicos y transformado a litros nos da 378 mil litros. Entonces, con estas fórmulas podemos ir calculando la lámina de riego para los diferentes cultivos.
Esto es un ejemplo de caso en la cual posteriormente se debe ir poniendo los números en función a cada cultivo. También el riego óptimo es importante también. La optimización del riego será aquella en la que se pueda medir con precisión el consumo de agua del cultivo. Sin embargo, a pesar de los avances en electrónica, tanto los sensores de medida del contenido de agua en el suelo, como los de medida del estado hídrico del cultivo, presentan un alto costo y requieren de personal especializado para su mantenimiento. También es importante conocer sobre la evapotranspiración, que es una variable importante en el diseño y en la operación de los sistemas de riego por goteo. Las necesidades de agua, como podemos observar aquí en la presentación, la evaporación desde el suelo, transpiración de la planta también, y la evapotranspiración. La sumatoria de las dos nos da la evapotranspiración denominada ET. También para el cálculo de la evapotranspiración se refiere a evapotranspiración de referencia, TR del clima, y también por el coeficiente del cultivo, que se denomina Kc del cultivo. Esa sería la fórmula para el cálculo respectivo. Y aquí, como se observa en la presentación, en esta lámina, existe una evapotranspiración del cultivo. Como se observa, a medida que van pasando los días y no existe un riego o una lluvia, sería el caso, sin riego, obviamente que vamos a tener menor lámina de agua a nivel del suelo. Entonces es importante hacer el análisis con esta otra lámina, en el cual se observa que si tenemos intervalos de riego programado que se denomina, vamos a ver en el día 1, en el día 5, en el día 9 y en el día 13, nos damos cuenta que tenemos un nivel de agua a nivel de suelo, por lo que porque existe un intervalo de riego a nivel del cultivo. Entonces, ahí nos damos cuenta que el cultivo se mantiene bien, no hay una... Posteriormente, también muchas veces en los cultivos tenemos marchitez permanente por la escasez de agua. Entonces, en estas láminas nos damos cuenta si tenemos intervalos de riego y al final esto repercute en la producción. Muchas veces hay producciones bajas por escasez de agua. Entonces, si tenemos una producción o una excelente producción es por el agua, que influye mucho a nivel de los cultivos. También les quería presentar el diseño agronómico, cómo se puede ir haciendo a nivel por partes esenciales para garantizar un suministro adecuado del agua de las plantas, reduciendo el desperdicio y aumentando la eficiencia de riego. Es importante también, en primera instancia tenemos que ir viendo la evaluación del suelo y su cultivo, determina la textura, estructura y capacidad de campo del suelo, establece las necesidades hídricas del cultivo. Como segundo paso es la selección de la fuente de agua, puede ser agua de pozo, de río o embalses. También es importante evaluar la calidad del agua, el contenido salino, el pH y otros contaminantes que pueden afectar al cultivo o taponar los goteros. Miren en esta presentación el distanciamiento de goteros en función a la distancia entre plantas. Obviamente que esto va a haber una variación de acuerdo a los cultivos, si pueden ser ciclo corto o ciclo perennes, va a tener otro distanciamiento en función también al cálculo del número de plantas por hectárea o de acuerdo al área que se vaya a sembrar. Entonces eso también es importante ir conociendo. Y como punto número 3, elección del equipo principal, una bomba que debe tener capacidad suficiente para abastecer todo el sistema, filtros esenciales para evitar que los goteros se obstruyan. Los tipos más comunes son los filtros de malla,
arena, y el diseño de la red de distribución también. Las tuberías principales transportan el agua desde la fuente hasta las tuberías secundarias. También tuberías secundarias o laterales, estas llevan el agua desde las tuberías principales hasta las líneas de goteo. Línea de goteo son las que tienen los goteros y se colocan directamente a las zonas de cultivo. Punto número 5, selección de emisores, goteros, en un diseño agronómico de un sistema de riego por goteo. Deben ser adecuados para el tipo de cultivo y las condiciones de suelo. Considera la tasa de emisión, litros por hora, que es, y la distancia entre goteros. Aquí también tenemos un ejemplo de caso para tener y hacer un análisis. En este ejercicio o ejemplo de caso, nos pregunta un productor cuántos metros de manguera por hectárea y cuántos goteros necesito para regar una plantación de un frutal, plantada a 4 metros de distancia entre surcos y entre hileras 3 metros entre árboles sobre la hilera. Esa es una pregunta que nos realiza un productor, en este caso una plantación frutal. Entonces sabemos el distanciamiento de plantas y entre hilera también. Entonces con esa información procedemos a calcular. La superficie de una hectárea sabemos que es 10.000 metros cuadrados, está dado en metros cuadrados. Eso significa que una hectárea permanentemente cuadrada mide 100 por 100, y si el marco de plantación es de 3 por 4, con 4 metros de entre surcos, significa que esta hectárea tendríamos que dividir 100 para 4, nos da 25 surcos aproximadamente, donde cada surco medirá 100 metros en una hectárea cuadrada, y 25 surcos por 100 metros nos da 2.500 metros de manguera. Es importante ver cómo es el diseño agronómico del sistema de riego, para ver cómo se van a conectar las mangueras de surco a surco. Al final, para estar seguros, se va a necesitar entre 2.500 a 2.700 metros de manguera para regar una hectárea de un frutal, en este caso. Este es un estudio de caso, obviamente, para una plantación de un frutal con el distanciamiento de 4 por 3 entre árbol y sobre el aire. Entonces, para cada cultivo se debe hacer otro diseño en función a los distanciamientos, como les manifiesto, distanciamiento entre plantas y entre hileras, que se denomina agronómicamente. Y también para calcular la cantidad de goteros según el marco de la plantación de las plantas en una hectárea sería 10.000 metros cuadrados dividido para 12 metros cuadrados, 12 metros cuadrados del área de espacio que ocupa una planta. Entonces 4 por 3, que era el distanciamiento, nos sale 12 metros cuadrados. Desde este frutal, que es 3 por 4. Esto da 833 plantas por hectárea. También es importante saber calcular cuántas plantas nos ingresan en una hectárea, o de acuerdo al área que tenga el productor, o sea, pequeño, mediano, porque hay muchos productores que, especialmente acá en Ecuador, a nivel de sierra, no se manejan por hectáreas, se manejan por cuadras. Entonces tenemos que ir haciendo el levantamiento de información, sacando el área primero, para en función a eso ir calculando cuántas plantas ingresan por el área calculada. Si ponemos un gotero por planta, se va a necesitar 833 goteros. Y si ponemos 2 goteros por planta, serían 1.667 goteros. La cantidad de goteros va a depender del caudal de cada gotero y de las necesidades hídricas de cada frutal y de la capacidad del sistema de riego, tuberías y bombas. Es una nota importante, y está también resaltado. Esto es para poner una línea de manguera por surco. Y si se ponen 2 líneas de mangueras por surco, pues todo lo anterior descrito lo tendría que multiplicar por 2. Entonces, esto es un estudio de caso para este tipo de cultivo. Ya si nos vamos a dedicar a otro tipo de cultivo, tenemos que hacer el análisis correspondiente de ver el distanciamiento de siembra y posteriormente saber cuántas plantas ingresan por hectárea, y ya tenemos los datos correspondientes. Posteriormente a ello, cálculo de la capacidad del sistema también determina el caudal total requerido
caudales de igual número de goteros por caudal de cada gotero. Asegúrese que la bomba y las tuberías puedan manejar este caudal. También el punto número 7 que nos manifiesta es la automatización de un diseño agronómico en un sistema de riego por goteo. Considera la instalación de sensores de humedad, un programador para automatización de riego. Esto puede ayudar a racionar el agua basándose en las necesidades reales de cada cultivo. También es importante el mantenimiento, programas de limpieza, reguladores de filtros, revisar periódicamente las líneas de goteo para asegurarse de que no haya obstrucciones, monitorizar la salinidad del suelo también para prevenir problemas de salinidad debido al riego. Es importante también ir conociendo estos temas. Y también los aspectos agronómicos, la frecuencia de riego, debe ajustarse según el tipo de suelo y las necesidades del cultivo, profundidad de humedecimiento, es importante para asegurarse que las raíces del cultivo reciban un agua adecuadamente. También, como observamos en el video, obviamente se debe hacer con una pala, si es que es un cultivo ciclo corto, o hay palas especializadas para medir, o muchas veces se hace manualmente para ver la profundidad del regado, si está llegando bien a las raíces. Y también la economía y la eficiencia es importante también. Evaluar regulatoriamente el sistema para asegurarse de que están utilizándose el agua de manera eficiente. Considera el entorno de la inversión teniendo en cuenta costos iniciales, costos operativos y los beneficios obtenidos en términos de producción y calidad del cultivo. Esto también en la anterior presentación ya observamos, pero es importante también conocer en este sistema qué podemos utilizar para hacer productos químicos que se pueden utilizar e inyectar en sistemas de riego por goteo. Como les manifestaba, el nitrógeno, la urea, 46% de nitrógeno que contiene, nitrato de amonio, ácido nítrico, el fósforo, ácido fosfórico, fosfato monoamonio, fosfato de amonio, el potasio también, nitrato de potasio, cloruro de potasio, los microelementos, los quelatos y el ácido bórico. Pero también aquí existe una nota, los productos químicos deben ser 100% solubles a los efectos de poder ser inyectados en el sistema de goteo. ¿Qué pasaría si no fueran solubles en agua? Existen problemas, obviamente, de taponamientos, no hay una disolución de los macro y microelementos en agua y vamos a tener problemas a futuro. También es importante conocer los productos químicos que no deben ser utilizados o inyectados en el sistema de riego. No utilizar polifosfato, cloruro de potasio rojo, sulfato de potasio rojo, el bórax, productos orgánicos con alto contenido de sólidos suspendidos, fertilizantes de productos con baja solubilidad, químicos sedosos, solventes oleosos, productos de petróleo y detergentes, cloruro activo con más de 25 partes por millón. Esta limitación solo aplica a goteros de PC. No hay limitación para goteros sin PC. Entonces es importante también estas recomendaciones, conocerlas para el momento de hacer un sistema de riego por goteo. También hablamos un poquito de los tapones. Cuando se use tapones para el riego por goteo, la instalación debe ser realizada bajo presión de agua. Cuando las líneas de goteo están llenas, es altamente recomendable verificar en primer lugar los tapones en algunos goteros para asegurarse de que los tapones encajen en el gotero y que no hayan fugas del sistema de riego. También una advertencia importante: usted puede dañar los microaspersores si utiliza una alta concentración de ácidos. Asegúrese de seguir las instrucciones de forma precisa o intente en primer lugar con un número pequeño de microaspersores. También es importante el éxito se logra con manejo integral de los factores de producción, el uso racional de agua, fertilizantes y otros insumos. Hasta ahí sería la presentación. Cualquier duda, pregunta, a las órdenes para solventar.
copia, ingeniero. Buenas noches. Sí, sí, ahora sí me copia, me escucha. ¿Se escucha bien? Ah, copia, ¿se escucha? Ah, buenas noches. Sí, Juvenal, tienes levantada tu mano. Copia, me escucho. Buenas noches. Hola, hola, ¿me escucha? Ingeniero Moyano, ¿me escucha? Bueno, muchas gracias. Agradecer al CIP, Capacitación Internacional Público-Privado, por darme esta oportunidad
de dar a conocer el sistema de riego, especialmente por goteo. Y Sí, he tratado de enlazar, pero no me copian. Pero ya no me copian. bueno, aquí existe una pregunta de Juvenal, Ajá, se la puedo plantear un poquito mejor. Puedo, ¿me en el escuchas? cual manifiesta en un detalle cuanto a la cantidad de surcos. Ya le puedo explicar un momentico que es que escribí un poquito apurado y me salió mal todos los planteamientos, ingeniero. Es un detalle, lo que quiero decir es un detalle. Si tenemos una hectárea, una sola hectárea, la cantidad de surcos tendrían que ser 26 para tener 25 sectores de 4 metros. ¿Sí? Ahora, si existiera continuidad entre las hectáreas y otra hectárea a continuación y otra a continuación a los lados, indudablemente que sí se pueden repetir de 25 en 25 los surcos. ¿Captan la idea? Sí, como la pregunta de Juvenal, la idea es saber el distanciamiento de siembra de cada cultivo. Ahí muchas veces se denominan altas densidades de siembra también, especialmente se denominan altas densidades de siembra, puede ser en cultivos de ciclo perenne, ¿no? Como es café, cacao, en plátano también actualmente se está haciendo altas densidades de siembra, entonces en función a eso se tiene que ir trabajando, de acuerdo al distanciamiento entre plantas y entre hileras, o entre surcos que se denominan, y en función a eso va el cálculo agronómico de cada cultivo. Eh, Primeramente, se debe hacer un levantamiento topográfico, sacar las áreas, y en función a eso, puede ser el caso que se dé que tenga una área de 2.500 metros cuadrados, que es un cuarto de hectárea, o puede ser 5.000 metros cuadrados, o puede ser aproximadamente que es una hectárea, 10.000 metros cuadrados. Y en función a eso, tiene que ir los cálculos respectivos, eh, y se va a obtener cuántas plantas por hectárea, cuántos goteros necesito y cuántos metros de manguera necesito, principales, secundarias. Eh, Eso tenemos que ir haciendo un levantamiento de información en función a cada cultivo que se esté trabajando en más, sea pequeño, mediano o productor ya especializado. Perfecto. Sí, correcto. Gracias, ingeniero. Gracias. El mismo, como dice usted, el levantamiento topográfico y hacer el levantamiento, el planteamiento, pues el plano te indica la cantidad exacta. Gracias. Sí, ese detalle es importantísimo también, como se observaba, el tipo de suelo también, la estructura del suelo, obviamente también hacer un análisis del suelo también, para observar qué dispone el suelo y qué necesita la planta. En función de eso también viene eh, la fertilización, especialmente de macro y microelementos, en función a los requerimientos nutricionales, especialmente en la parte agrícola. Va a estar el diseño también de la, de la fertilización, sería en este caso, y también tenemos que ir observando esos detalles que nos manifiesta Juvenal.
Bueno, y como anteriormente manifestaba, gracias al sí, gracias por darme la oportunidad esta noche ya de dar a conocer la implementación del sistema de riego, eh, especialmente a nivel de pequeños, medianos y grandes productores. Muchas gracias y será hasta otra próxima oportunidad. Muy bien, como esta ya es el 24 y normalmente se celebra la fiesta,